Visión Cero, el podcast para compartir conocimiento y reflexión sobre seguridad y salud en el trabajo. Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Visión Cero, un espacio que hacemos un servidor, Joaquín Ruiz, y el compañero Salvador Carmona, con la colaboración y el apoyo de PRL Innovación. Un espacio para aprender, reflexionar, preguntarnos y criticar nuestro mundo de la seguridad y salud también. ¿Por qué no? Exacto. ¿Qué tal, Salva? ¿Cómo está? ¿Cómo va la semana? ¿Crítica Bien. también o no? Sí, bueno, yo creo que desde Navidad no he tenido una semana tranquila todavía. Pero bueno, eso está bien. Eso quiere decir que estamos moviéndonos, que estamos participando en foros, tal cual, y que tenemos trabajo. Bueno, bien. Mejor. Oye, una cosa. Sí. Nos escribía Jorge Vázquez desde el Perú, Ajá. dándonos la enhorabuena por el podcast, que por cierto nos lo han dado otra gente y cosa que les agradecemos muchísimo. Sí. Y que le resulta muy interesante y tal. Y nos hacía algunas sugerencias en cuanto a temas, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, más que nada era para agradecer que nos haya escuchado, que nos haya mandado este mensaje por LinkedIn desde Perú, y desde aquí un saludo al compañero Jorge Vázquez. Y a otras muchas personas que sabemos que nos escuchan desde Hispanoamérica y desde otras partes del mundo. Por supuesto. ¿Y tú qué tal? ¿Tu semana qué tal? Pues bien, de visitas, para aquí y para allá. He estado visitando, por cierto, una empresa ayer en la que me hacían llevar todo el rato, hacía mucha calor, por cierto, y me hacían llevar todo el rato unas gafas de seguridad, allí sudando y tal. Pero en cambio, vi que durante toda la visita no había estado expuesto a riesgo que hiciera necesario llevar las gafas, ¿no? Entonces, como me llamó la atención, les pregunté a los de la empresa y me dijeron que la obligatoriedad de llevar las gafas era porque solo hay una zona con una posible proyección de partículas, pero para que la gente lleve las gafas en aquella zona precisamente, pues la hacen obligatoria para toda la planta, ¿no? Lo más curioso es que la mayoría de gente no llevaba gafas. Así que ya me dirás qué norma es esa, ¿no? Y qué aburrido que esté todo normalizado y qué difícil es que se cumplan las normas, ¿no? Sí, muchas veces se pone ese tipo de normas. A mí también me pasó en alguna empresa. Y es porque a nivel multinacional ha habido un accidente, pues no sé, en la planta que tienen en Honolulu, por decir un sitio. Sí. Y que ha supuesto que una persona ha tenido un daño en el ojo, y a partir de ahí hay una norma corporativa de que hay que poner gafas en todo sitio. Claro, las normas que no se entienden, tú sabes lo que pasa con las normas que no se entienden, ¿no? Exacto, sí. Que no se cumplen. Sí. Entonces, bueno, pues eso ocurre mucho, es más de lo que pensamos. Empezamos a escribir normas, a implantar normas que son muy difíciles que se cumplan, tanto por el proceso en cómo se han hecho, como por la forma en la que están redactadas o están hechas. Por ejemplo, yo me acuerdo, y ese error yo lo he cometido muchas veces, ¿eh? Cuando he trabajado de responsable de un servicio de prevención o de técnico de prevención, he creado normas. Me acuerdo de una que nos dio muchísimos quebraderos de cabeza porque era un accidente que nosotros teníamos de forma muy repetida, y era cuando yo trabajaba en el sector de la construcción, que trabajaba en una empresa que se dedicaba a instalar protecciones colectivas en obras de construcción, y teníamos un accidente muy repetido que era el golpe con la horca, con el soporte tipo horca para coger la red de seguridad, la red que ha forjado. Pues las personas, cuando manipulaban esa horca, era muy habitual que se golpearan durante el movimiento de la horca por diferentes motivos. Entonces yo me acuerdo que teníamos una norma que redactamos unos compañeros y yo, que conocíamos mucho del proceso, conocíamos de cómo se manejaban, etcétera, etcétera, y escribimos la norma con gráficos, dibujos. Me acuerdo que incluso una persona que teníamos en oficina técnica nos dibujó bien en CAD, todo tal cual, una norma muy sesuda, muy tal, y seguíamos teniendo accidentes. Me acuerdo que cogimos a la gente, formamos a la gente, la reunimos poco a poco en diferentes sitios, incluso en las mismas obras, hacíamos formación. Pues ya te digo, eran accidentes en algunos casos problemáticos porque era un golpe con un elemento que pesaba mucho. Y bueno, al final veíamos que la norma
la experiencia y tal, nos dimos cuenta que no se podía recoger todo lo que sucedía en la obra, porque había muchos condicionantes que tenían un alto grado de variabilidad y esa variabilidad hacía que no se podían recoger. Yo me acuerdo que cuando te ponías a hablar con las personas, eran chicos fundamentalmente, un porcentaje, un 99% eran chicos, te ponías a hablar con ellos y te decían, es que cuando nos ponemos a hacer la operación es a determinada hora, ¿no? A lo mejor era muy tarde ya. Sí. Al final de la jornada la gente ya estaba cansada porque era un trabajo, imagínate, duro. Y oye, ¿por qué os ponéis a esa hora? ¿No? Porque es la hora a la que nos dejan la grúa. Es decir, el elemento clave de una obra es la grúa. Lo que marca el ritmo de producción es la grúa. Y a determinadas horas la grúa está haciendo otras cosas, está elevando material, está echando hormigón, está haciendo otras cosas. Y entonces los momentos que se lo dejaban a estos chicos pues eran determinados momentos. O le daban un periodo muy corto de tiempo. Y tenían que ir muy deprisa pues para subir una red de un forjado a otro y necesitaban un tiempo, pero tenían que ir muy deprisa porque el tiempo que le había dado el encargado o el jefe de obra de disponer de la grúa pues era muy limitado. Es decir, había una serie de condicionantes, como podría ser también el diseño de la obra, donde estaban las horcas, el retranqueo, un retranqueo que tenían los forjados, lo que hacía que la horca tuviera péndulo, no tuviera péndulo, es decir, había tal variabilidad. Y eso fue un poco lo que me hizo a mí reflexionar sobre eso, sobre lo difícil que era recoger todo eso en una norma, que la norma se entendiera y que luego se pudiera cumplir, ¿vale? Porque en muchos casos la norma nuestra no se podía cumplir simplemente por el diseño del lugar de trabajo, ¿vale? Pero sí, con las normas es un caballo de batalla. Es decir, las normas son importantes, ¿eh? No con esto estoy diciendo que no tenga que haber normas, ni mucho menos. Sobre todo para procesos críticos, Joaquín. Sí. ¿Vale? Un trabajo en un recinto confinado, un trabajo de mantenimiento muy específico que necesite de unos determinados pasos, pero hemos ido en muchos casos a normalizar demasiadas cosas, ¿vale? Me decía una vez Antonio Alfonso, al que entrevistamos, tuvimos la suerte de entrevistar el otro día con un éxito notable, digamos, ¿no? De crítica, todo el mundo, incluso hay gente que lo ha redescubierto, cosa que me alegra y me congratula. Pues decía una vez, y lo decía así porque él lo he tenido yo de profesor varias veces y, bueno, un referente para mí, ¿no? Decía que las normas están para saltárselas, ¿eh? Es decir, bueno, que tienen que estar, ¿vale? Pero al final, precisamente por la variabilidad que comentamos siempre y en función de la pericia del técnico, digamos, pues la gracia está en, bueno, esto es lo que se tiene que hacer, pero en caso de que pase esto, ¿qué tengo que hacer? Yo, ¿dónde está la horquilla por la cual tengo que jugar, ¿no? Y recuerdo también un compañero que me comentó que estaba trabajando, ha vuelto ya, pero estuvo trabajando un tiempo en Estados Unidos. Sí. Y le había sorprendido, vaya, la protección contra los virus aquí está. Le había sorprendido al compañero que allí es normal que en el sistema anglosajón haya una norma bastante genérica y se dé mucho margen a la interpretación del técnico, ¿no? Y que en cambio dice que él se veía en inferioridad de condiciones respecto de los técnicos de allí, porque allí están muy acostumbrados a esto y aquí muchas veces si no tenemos la NTP que nos habla del tema o un procedimiento de trabajo exactamente, pues no sabemos muy bien por dónde tirar, ¿no? Y quizá aquí también está, digamos, bueno, pues el ser entiendo que incluso un buen técnico o no, pues el saber interpretar, jugar, analizar por dónde tiras, ¿no? Y hacer una cosa con sentido común y con coherencia y que se aguante en función al final de la norma general, ¿no? Sí, nos falta un poco ese empoderamiento, ¿no? Exacto. Sí. Que nuestra capacitación nos da poder para poder decidir y tenemos ese poder también en la organización para decidir cómo interpretar o no una norma, ¿vale? Muchos compañeros cuando nos escuchen dirán, ya, pero luego viene la inspección de trabajo y te preguntan por el procedimiento tal cual. Es verdad, eso es así. Pero creo que también nuestra labor es estar en educar a los inspectores, la inspección de trabajo, en decir, oye, no podemos recoger toda la variabilidad, no podemos recoger todo en una norma. Hay cosas que están dentro de la pericia, de la práctica, de la capacidad de la persona que lo hace.
Y es muy difícil recoger en una norma absolutamente todo. ¿Vale? Claro, es imposible, básicamente, ¿no? Sí, Porque, sí, claro, claro. Yo creo que en muchos trabajos es imposible, ¿eh? claro, porque siempre te saldrá aquel llamado cisne negro que decimos a veces, ¿no? Eso es. Que te saldrá una cosa que no habrás esperado y entonces aquello no está recogido, entre otras cosas también por la evolución de la técnica. O sea, hay muchas veces que, pues yo qué sé, seguramente habría normas ahora que no habían previsto que pueda volar un dron, ¿no? Y, Claro. y ahora lo ha tenido que regular y tal, pero saldrá otra cosa mañana que tampoco estará regulada, ¿no? Entonces, yo creo que es importante quizá quitarnos esta cultura de una excesiva regulación, y esto sé que ahora habrá muchos que me estarán maldiciendo, ¿no? Pero creo que esto es síntoma precisamente de cultura preventiva y de no esperar a que alguien venga a regularnos todo y a ponernos todo por escrito cuando la vida va por delante de las normas, ¿no? Sí, tú miras el despropósito que se ha producido con la coordinación de actividades empresariales. ¿Vale? Bueno, por ejemplo. Ha sido una aberración el Real Decreto 171, y lo digo así de claro, aberración legislativa, una barbaridad, que lo único que ha generado es una prevención defensiva Exacto. absurda y que está consumiendo una cantidad de recursos que da miedo. Sí, sí. Pero esto da para un podcast, Joaquín, así que apúntalo. Ya hablaremos otro día de la CAE y Y entonces, iba a decir otra cosa, pero de toda esta historia. Pero sí, y también por no hablar de la LOPD o bueno, el nuevo RGPD, que si al final lo quieres cumplir prácticamente es que no puedes mover nada, ¿no? No puedes mandar... ¿Es ese que has dicho el último, el RGPD, ese que es de gases licuados, ese cuál es? Sí, no. El nuevo Reglamento General de Protección de Datos, famoso, Sí, que este año pasado nos llenó a todos los correos. buzones de correos de que si querías no sé qué y tal, que ha mermado a mucha gente que tenía una red de correos que le mandaba cosas y se han quedado con el 20%, ¿no? Sí. Incluso yo mismo, que tenía cosas que estaba suscrito a páginas que me mandaban cosas interesantes y aquel día, como hubo una avalancha de mails, no dije que sí y lo he perdido. Claro. Ha sido una pega, ¿no? Pero bueno, es bueno que haya regulación, por supuesto, pero el exceso, digamos, creemos que no. Pero que no es interpretada positivo. con sentido común. Interpretada, exacto. Porque la clave de la legislación no es interpretarla, la clave de la norma es interpretarla. Exacto. ¿Vale? Oye, ¿y cuánto tiempo crees que se cumplen las normas? Es decir, implantamos una norma y a partir de ese momento, ¿cuánto tiempo se cumple la norma de forma exacta? Pues depende de cómo esté hecha. Hay veces que ni sí, siquiera el primer... Como te he contado con la de el sistema de redes en nube, el sistema de Orca, yo creo que había obras que no podían cumplirla ni en el primer momento. Claro. Entonces, además hay un concepto interesante que es el de la deriva procedimental, que es un concepto que leí hace un tiempo en el que cuando tú pones en marcha un procedimiento, lo escribes, lo consensúas, lo hablas, formas a la gente y nos ponemos a trabajar siguiendo esa norma, ese procedimiento de trabajo, el procedimiento a partir de ese momento comienza a derivar. Es decir, nos dice, oye, para ir a H hay que pasar por A, por B, por C, por D, por E, por F, por G. Vale, perfecto. Y además tienes que pasar así. Vale. Y hay alguien que dice, oye, vale, yo voy a pasar por A, por B, por C, pero la D la voy a dejar aquí a un lado, la voy a pasar por al lado y me voy directamente a la F. Y dejo la D y la E casi sin pasar por aquí. Sí. Y le va bien. No hay accidente, no hay incidente. Además, imagina que gana rapidez, gana calidad, gana comodidad o simplemente le ha salido bien y recibe el refuerzo positivo de que lo han visto sus compañeros y sus compañeros no le han dicho, oye, se te ha olvidado la D y la E, sino que le dicen los compañeros, ¿también se puede hacer así? Bueno, lo he hecho y si lo ves sumando y además tampoco pasa nada, al final se crea una deriva. Una deriva que no estoy diciendo que sea mala, Joaquín. Que si ganamos productividad, ganamos seguridad, sí. Pero que no la conocemos. No la hemos conocido. Entonces, ahí es donde está muchas veces la creatividad del ser humano, el aprendizaje,
la habilidad de una determinada persona u otra, la capacidad de una